Bienvenido nuevamente una vez más. Ya estamos finalizando los caracteres de los hijos de Jacob y hoy estudiaremos uno en particular que es el nieto de Jacob, el hijo de José, que es Manasés. Este tiene un estudio especial y al igual que otros patriarcas se menciona muy poco, pero la información que nos arroja es importante. Y también, al igual que todos los caracteres, nos dan una gran importancia en nuestra vida espiritual, nos dan grandes lecciones de vida eterna. Allí donde estás, ponte en modo oración y yo voy a orar, así que inclina tu rostro. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Hoy vamos a estudiar la tribu de Manasés. Permite que a través de este carácter podamos saber cuál es la enseñanza que tiene y poder extraer de allí lecciones de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, allí como este es un hijo de José, no aparece en las bendiciones de Génesis 49, pues porque eh, allí Jacob eh, cita a todos sus hijos y ese es el nieto. Sin embargo, la historia relata que cuando ya Jacob va con toda su familia a Egipto y vive muchos años allí, ve a sus dos nietos y se alegra mucho porque son los nietos de su hijo amado. Entonces, la bendición como tal es producida o es dada en el Génesis 48, versículo 19, en el cual podemos ver qué es el relato que se le da allí. Allí podemos ver en el versículo 19, dice, el versículo 19, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido por su hermano menor, pero su hermano menor será grande que él, y su simiente será multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendeciré a Israel, diciendo, Dios te haga como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés y dijo Israel, que es Jacob, ahí el nombre está cambiado, que Dios le puso ese nombre, es Jacob, pero ya es conocido como Israel. Dijo Israel a José, he aquí yo muero, mas Dios será con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces esa es una bendición que se le da, es introducido y vemos también que en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14, donde se mencionan todos los hijos de Jacob, no se menciona allí la tribu de Dan, que es el próximo que vamos a estudiar, Dan y Efraín. El título se llama Las tribus perdidas de Israel, donde está Dan y Efraín. Y las que se pierden son de los hijos de Jacob, Dan, y de los hijos de José, Efraín. Entonces vamos a mirar este punto que nos menciona de Manasés. De la tribu dice, mas Manasés fue el primer nacido hijo de José, y su padre Jacob adoptó a Manasés como su propio hijo y lo bendijo como tal. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque Dios dijo, me hizo olvidar de todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Génesis 41, 51. Al igual que su tío Esaú, su tío abuelo Esaú, Manasés, aunque era el primogénito, recibió el segundo lugar en la bendición. Pero las circunstancias eran completamente distintas, diferentes. Eh, él no hizo nada para renunciar a su privilegio en la bendición de la familia, si bien no tenía las
preposiciones de guerra de Efraín que le permitió desarrollar el reino de Israel. Sin embargo, el nombre de Manasés sobrevivirá al de Efraín. Gedeón es uno de la tribu de Manasés y fue un juez poderoso en la tribu de Manasés. Se registra poco acerca de la tribu de Manasés después del establecimiento en Canaán, pero resulta gratificante que al pesar del escaso y dispersos que pueden ser los pasajes que existen en referente a esta tribu, todo indica un deseo de parte de muchos para servir al Señor. La bendición del ángel reposó sobre Manasés. Quisiera entraros en contexto qué es lo que se está viviendo en este momento con referente a Manasés y Efraín. Ellos eran hijos de José y José estaba viviendo en Egipto y era el gobernador de Egipto, ¿cierto? Esto nos indica un trasfondo histórico que fueron educados en las mejores universidades de Egipto, ¿cierto? De paso, pues Egipto era la ciudad más prominente, la potencia para esa época y era donde se estudiaban las lenguas, los libros, se aprendía a escribir, a leer, toda cultura, todo en comercio, todo era maravilloso allí. Entonces, ellos nacieron bajo el privilegio y la bendición de Dios a través de José, porque él era el gobernante de Egipto. Eso quiere decir, o lo que quiero resaltar allí, es que no importa el lugar donde nazcamos, ni el lugar donde estemos, para ser fiel a Dios. Porque una de las características principales de Manasés es la misma cualidad que tenía su padre José. Él siempre tenía la disposición de servir al Señor. Su corazón siempre era inducido y se sentía atraído hacia las cosas de Dios. Bueno, usted dirá, pues sí, él debió saber, pues porque su padre era israelita. Sin embargo, pues podemos entender a través de la historia que José se casa con una hija de un sacerdote de allá en Egipto y entonces esto ella tenía culturas y costumbres paganas, ¿cierto? Al encontrarse con José, ya él le demuestra ese Dios único y verdadero y real. Los egipcios tenían cantidades de dioses, el dios sol, el dios tierra, el dios agua, el dios lluvia, muchos, muchos dioses, y a cada dios se le ofrecía sacrificios, se le hacía muchas cosas, o sea, en sí era mucha idolatría en la cual se estaban educando. De igual manera, también en la sociedad y en su levantamiento en sus primeros años, al igual que José inculcó todos esos principios de su Dios y a través de su fe y a través de su testimonio, que es el mayor evangelio que podemos predicarle a la gente, es nuestro testimonio, ¿cierto? Entonces a través de su testimonio de ese Dios real y poderoso, fue inducido o fue transformando poco a poco el carácter de su esposa. Entonces, esto también permitió que su hijo creciera también en esa gracia del conocimiento del Dios verdadero. La historia o los historiadores nos narran que Manasés crecía, aunque vivía a través de egipcios, se allegaba mucho a su padre Jacob, conocido pues en la Biblia como lo leímos anteriormente como Israel Israel o Jacob le hablaba de ese Dios maravilloso, de ese Dios todopoderoso. Entonces se sentía atraído por ese Dios. Aunque sus muchos amigos eran egipcios de la preparatoria, de todos ellos, él no le prestaba tanta atención a ello, sino que sus amistades eran gente hebrea,
visitaba mucho los lugares hebreos, las tiendas, el pueblo, en Gosen, que era una ciudad apartada para el pueblo hebreo, donde estaba Jacob y toda su familia, se allegaba mucho allí y se sentía atraído por el Dios de los cielos, en un mundo de idolatría, en un mundo donde él bien pudo haber dicho, yo adoro al Dios, a los dioses que tengo, pero como les dije al principio, no es el lugar donde esté o donde hayas nacido. Si naciste en un lugar donde adoran como mínimo, hoy nacimos en eh, costumbres paganas y que también se han inducido al cristianismo y se adoran algunos tipos de imágenes, objetos o cosas, ¿cierto? O a otros dioses. Sin embargo, no importa dónde estés, si tu corazón sientes un llamado extraordinario por el Dios de los cielos, por el Dios invisible, Dios te sacará de allí para que le sirvas fielmente. Y si ya estás en este mundo y eres cristiano y dices, hay tantas atracciones, tantos dioses, está el Dios de los videojuegos, está el Dios del dinero, está el Dios de las modas, está el Dios de las riquezas, muchas cosas que hoy no son tituladas, pero le servimos de una o de otra manera. Pero este tipo de carácter de Manasés era sensible a la voz de Dios. Por eso debemos nosotros aprender que no importa la circunstancia donde nazcamos, si realmente somos sinceros, nuestros principios de Dios, Él los ve y los apremia y guarda para sí ese carácter precioso que desde la niñez se refleja, que se enseña, y por eso dice la Biblia, guía, educa o enséñale al joven la obediencia del padre y de la madre, los preceptos de mi Dios, para que cuando vaya volviéndose viejo no se aparte nunca de Dios. Eso es en muestras, algunos rasgos característicos que nos muestra de la tribu de Manasés. También otra cosa que me llama la atención con respecto a esta tribu es que eh, lo que vamos a mirar más adelante, las tribus perdidas, es que eh, unos no cuidaron su corona, unos no fueron diligentes en la obra que el Señor le dio, como fue Dan, ¿cierto? Que fue el primero llamado a recibir y a formar parte del pueblo de Dios. Dan se perdió, pero como descuidó su corona, entonces se abrió ese espacio para la bendición de los hijos de José, y entre el privilegiado fue Manasés. Manasés, su nombre aparece escrito en los libros de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, mas Dan no está, ni mucho menos Efraín. Entonces, ser sensibles a la voz del Señor, buscar su palabra, tener esa disposición siempre que a donde el Señor lo llame, allí va uno con todo poder y con toda gracia. Génesis 49:27 nos dice que el Dios a quien obedecieron Abraham e Isaac, mis padres, el Dios que me ha cuidado desde el día en que nací, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos muchachos, que por medio de ellos recuerden mi nombre y el nombre de mis padres y Abraham e Isaac, que lleguen a tener muchos hijos y sean grandes multitudes en el mundo. Moisés también en Deuteronomio 33:12 nos dice, el sendero del tiempo está sembrado con las ruinas del carácter. Hombres que una vez fueron miembros leales y fieles de Israel de Dios, quienes fueron escritos para la vida en Jerusalén, pero quienes le permitieron a Satanás llevarle sus corazones con envidia, celos y críticas, hasta que, como Dan, han perdido su interés en las cosas celestiales y ya no son contados entre el Israel de Dios. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La realidad
Se ve eso hoy en día en nuestros hogares. Gente, papá y mamá, hablando de un hogar de papá y mamá, que el papá es líder en la iglesia, la mamá también lo es líder y tienen sus hijos, uno o dos, y podemos ver que sus principios son incalcados, son puestos en sus mentes y en sus corazones desde niños. Y hoy lamentablemente tenemos hijos de padres cristianos fuera de la iglesia. Eh, ¿Quién falló? No sabemos, ¿cierto? Solamente podemos decir que tiene que ver con el carácter de su vida, con el comportamiento y el trazo que la relación y el Dios que le mostramos desde nuestra vida, desde nuestro testimonio frente a nuestros hijos. Nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Hay un psicólogo que dice que como son los hijos, como es el comportamiento de ellos, asimismo es el comportamiento de los padres dentro de sus hogares, ¿cierto? Piaget, también un psicólogo que habla referente al comportamiento y a cómo aprenden los niños, hace algunas particularidades o arroja alguna información con respecto a ello. Y es fácil saber cómo el niño, también hay otra escritora que se llama Nancy Van Pleet, que habla en el libro Hijos Vencedores, nos da muchos consejos con respecto a estos comportamientos de los niños. Eh, ¿Qué hacer cuando un hijo se aparta de los principios de Dios? No tengo nada que decir, ni ninguna fórmula mágica, ni nada. Simplemente he oído testimonios de muchas madres y padres que han dado mucha oración. Algunos han orado 7 años, otros 3 años, otro un año, otros meses. Pero la oración del padre frente al hijo que se va de su iglesia y también para que lo sostenga es poderosa. Elena de Guay en el libro de El Hogar Cristiano dice que las oraciones de los padres tienen mucho poder y Dios las contesta y sus hijos sienten ese llamado donde quiera que se encuentren. Si están apartados, sienten ese llamado de Dios a servir a Dios y por una o por una extraña razón, casualmente viene a la iglesia. Por eso no te canses de orar por sus hijos. Felicita al que ya está en la iglesia. Háblale con amor, háblale con ese privilegio de felicítale, hazle sentir que es importante y permite que el carácter de Cristo se perfeccione en su vida. Pero recuerda que el mayor testimonio es el tuyo, tu vida, cómo vives con Dios. Dale el testimonio que adoras a un Dios todopoderoso, que eres un hombre de oración, de fe, de testimonio y de palabra. Que Él vea eso y Él jamás se apartará de Dios. Efraín, Manasés, fue bendecido y el ángel del Señor lo acompañó durante toda su vida. Su carácter se fortaleció porque él se allegó a los suyos, se acercó a los hebreos y murió en esa fe del Dios de los hebreos. Si nos encontramos en circunstancias donde nuestras familias creen en otras cosas, incúlcale los principios cristianos para que vean el Dios de los cielos, porque el Dios de los hebreos es el mismo Dios mío y es el mismo Dios que te quiero enseñar y te quiero compartir. Cree en Él y verás que cuando Cristo está en tu hogar, hay bendición y cuidará de cada uno de nuestros hijos como el tesoro más grande, por el que está y por el que no está. Así lo relata la parábola de la oveja perdida, ¿cierto? El cuidado de Dios frente a nosotros. La bendición de Apocalipsis dice, la bendición del ángel reposa sobre Manasés y mientras Efraín y Manasés eran los nombres de los dos eh, porciones dadas a José en la posesión terrenal, los nombres dados a las divisiones de los 144.000, el reino de Dios será
Manasés, en griego Manasés, José, y Apocalipsis 7, 6 y 8. El nombre de Manasés es así inmortalizado, mientras que el de Efraín se hunde en el olvido. Dios desea y anhela que tu nombre no se pierda, sino que quede reescrito en el libro de la vida y en uno de los muros de la santa ciudad de Dios. Que Jehová Dios ponga paz en tu corazón y el poder del Espíritu Santo se reproduzca en tu vida. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga.